Ventilación mecánica no invasiva. Modalidad de soporte ventilatorio en la que no existe intubación del paciente. Es la aplicación de la presión positiva a través de dispositivos no invasivos. Su uso es la conexión del paciente al ventilador por medio de una máscara nasal, facial o un sistema de casco. Beneficios vamos a encontrar que es portátil, de fácil manejo, que evita el deterioro respiratorio, que no necesita el uso de fármacos como lo son los relajantes musculares, que tiene menos efectos secundarios que otros métodos, que es útil y eficaz para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, que mejora la ventilación alveolar, que reduce el tiempo en el que el paciente debe mantenerse intubado, pero que mejora la supervivencia y calidad de vida de los pacientes. Para la selección del paciente tenemos que hay unos criterios de inclusión y unos de exclusión. En los de inclusión vamos a tener que debe de existir un diagnóstico adecuado, que la afección que produjo la insuficiencia aguda sea potencialmente reversible, que existe una necesidad real para establecer la asistencia respiratoria, como lo son la dificultad respiratoria moderada o severa, la taquipnea con frecuencia respiratoria superior a 35 respiraciones por minuto, el uso de los músculos accesorios de la respiración, afectación del intercambio gaseoso como puede ser un pH menor a 7,35, un CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio y una diferencia entre la fracción de oxígeno inspirado y el PO2, que sea inferior a 200. Exclusión, vamos a tener a los pacientes que estén con inestabilidad hemodinámica, necesidad de establecer de forma inmediata una vía aérea artificial, que el paciente sea incapaz de proteger su vía aérea superior, que sea imposible ajustar la máscara, o pacientes que hayan pasado recientemente por una cirugía de vías respiratorias altas y gastrointestinales altas, y una hemorragia gastrointestinal activa. Indicaciones. Es útil para la exacerbación de POC con acidosis respiratoria, para el edema agudo de pulmón, que puede ser cardiogénico, para la insuficiencia respiratoria hipoxémica, que puede ser secundaria a una neumonía. Útil tras extubar a un paciente para prevenir nuevas insuficiencias cuando éste tiene antecedentes de POC o de insuficiencia cardíaca. Se debe de tener en cuenta que el paciente debe tener un nivel de conciencia suficiente para poder iniciar la ventilación. Las interfaces son los medios que existen o se utilizan para conectar el tubo del respiratorio con la cara del paciente. Esto nos ayuda a la entrada de gas presurizado dentro de los pulmones. Entre los diferentes interfaces que conocemos se encuentran el sistema de casco, la mascarilla oronasal o buconasal y la mascarilla nasal. Se debe tener en cuenta que el éxito de la ventilación mecánica no invasiva se basa en las interfaces. Escoger una adecuada interfase garantiza un excelente proceso ventilatorio. Las máscaras nasales. Las mascarillas nasales, como su nombre lo indica, son interfaces que se utilizan solamente en el sector nasal del paciente, proporcionando algunas ventajas como son la posibilidad de proporcionar ventilación 24 horas seguidas. Se utilizan mayormente para insuficiencias respiratorias crónicas y en síndrome de apnea obstructiva del sueño. Como falencia, este tipo de interfaces presenta el riesgo de producir úlceras por presión y necrosis del dorso de la nariz. Una vez evidenciado esto, se implementa para reducir este riesgo, minimizar el tamaño de estas. Y además se aplica una fina película para envolver estas máscaras, lo que reduce el riesgo de úlceras por presión. Este tipo de máscaras se utilizan en pacientes que presentan fracaso respiratorio agudo. Como beneficio, encontramos que evita la fuga de gas por la cavidad oral, ya que al utilizar esta interfase se cubre la nariz y la boca del paciente. Como falencia, encontramos el riesgo de asfixia, imposibilidad de alimentación mientras esté conectado y no posible expectoración. El riesgo de asfixia se produce por la no entrada de aire del medio en la utilización de esta durante la ventilación. Sistema
Sistema de casco. El sistema de casco disminuye los riesgos negativos que producen las mascarillas faciales. Aparte de todo, se encuentra en su utilización una buena tolerancia, reduce la necesidad de intubación, produce menos efectos secundarios y en su utilización se puede hacer mayor presión de soporte y mayor velocidad de flujo. Modos de ventilación. Depende si se programa un soporte ventilatorio total o parcial al paciente, se clasifica en ventilación controlada y ventilación asistida. La ventilación controlada es el ventilador quien controla todas las variables de fase, libera un número de ciclos pautados con el volumen o la presión fijada previamente. Independientemente de los esfuerzos inspiratorios del paciente, así en el ventilador se programa tanto la frecuencia como el volumen corriente o volumen tidal, que es la cantidad de aire que se desplaza a lo largo de una expiración y expiración. Se usa en pacientes que tienen apnea y deben estar relajados. La ventilación asistida, en este modo el paciente dispara a la máquina al realizar un esfuerzo inspiratorio y esta le asiste, le manda un ciclo de gas a presión positiva con un volumen que se ha establecido previamente. Puede dar problemas de hiperventilación y su ventaja es que es muy útil para disminuir la sensación de disnea. La ventilación mecánica puede ser parcial y no invasiva. Aquí están la presión positiva continua en la vía aérea y la presión positiva de vía aérea de 2 niveles. Presión positiva continua en la vía aérea, CPAT. Da una presión constante en todo el ciclo respiratorio. Mejora la capacidad residual pulmonar, lo que disminuye el trabajo respiratorio. Ayuda a disminuir la poscarga, aumenta el gasto cardíaco y se puede usar en edema agudo pulmonar cardiogénico, fracaso respiratorio agudo y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Se usa CPAP entre 5 y 10 centímetros de agua y no se recomienda superar los 20 centímetros de agua. Presión de 2 niveles, BIPAT. Esta forma de ventilación genera 2 niveles diferentes de presión intratorácica. Un nivel de presión durante la expiración, que es el EPAT, y otro nivel de presión durante la inspiración, que es el IPAT. La diferencia entre estos dos da la presión de soporte efectivo y se usa en EPOC en insuficiencia respiratoria crónica. El IPAT debe estar entre 8 y 12 centímetros de agua y el EPAT entre 3 y 7 centímetros de agua. Protocolo de iniciación. Confirme la indicación de ventilación no invasiva. Excluye a los pacientes con contraindicaciones. Elija el modo de ventilación adecuado, informe y explique al paciente de forma clara y con un lenguaje comprensible la técnica. Coloque al enfermo en posición de semisentado con la cabeza a 45 grados. Monitorice signos vitales, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno por pulsioximetría. Busque la mascarilla adecuada, conecte la interfase. Puede incrementar la presión del equipo de acuerdo a la frecuencia respiratoria y el grado de disnea. Vigile las fugas. Pregunta al enfermo si tiene complicaciones. Extraer gases arteriales cada hora durante las primeras 4 horas. Si en 2 horas o 4 horas no mejora la oxigenación, el paciente requiere intubación orotraqueal. Ventilador manual tipo AMBU. Dispositivo manual que proporciona ventilación con presión positiva para aquellos pacientes que no respiran, no lo hacen de forma adecuada, es decir, están inconscientes. Forma parte de cualquier equipo de emergencias. Sus partes son una mascarilla, una bolsa o balón autohinchable, una válvula de no reinhalación y algunos tienen una bolsa de reservorio. Esta bolsa permite insuflar más allá de 12 a 15 litros por minuto y según su tamaño hay ambos para adultos y ambos pediátricos. Lo que hace a la ventilación no invasiva es la interfase, no el ventilador.